en nuestro servicio dominical, cuando nos reunimos para alabar al Señor y también para ser llenos de su palabra, amén, y de su presencia. Vamos a dar inicio a esta enseñanza, amados. Yo confío en el Señor que vamos a salir edificados como cada domingo, que el Señor va a hablar a nuestros corazones conforme a la necesidad que haya, amén. Vamos a ubicarnos, por favor, en el Evangelio de Lucas. Hoy he titulado esta enseñanza o esta predicación, La segunda es la vencida. No es la tercera, hermano, es la segunda. Y ya usted va a comprender a qué me refiero. Vamos a ubicarnos entonces en Lucas, capítulo 5. Versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor, y la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: un día estaba Jesús a las orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que se alejara un poco de la orilla, y luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Y así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Por favor, mi hermano, colócame la versión Reina Valera, que es la que la mayoría tiene acá, para leer este último texto, estos últimos, en la versión Reina Valera. Ok, el versículo anterior, por favor. Dice que eran como, ok, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y luego dice el versículo siguiente, play. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos amados, nosotros podemos ver en la Escritura que el llamado que el Señor le hizo particularmente a Simón Pedro, y hoy vamos a hablar de él, ¿sí? Hoy vamos a hablar de nuestro amigo y a nuestro amigo y discípulo apóstol Simón Pedro, quien tiene características muy particulares, ¿cierto? De hecho, que es el discípulo que más destaca, de los 12 es el que más destaca. Y cuando nosotros leemos en detalle lo que es el llamado que el Señor le hizo a Simón Pedro, de hecho lo leímos ahorita, ya él en otra ocasión había tenido un encuentro con Jesús y el Señor le había dicho: sígueme. En este momento él dejó todas las cosas, vio un milagro, vio una condición. De hecho, la versión que yo leí, la NBI, dice el lago de Genesaret, pero la Reina Valera dice a las orillas del mar de Galilea, ¿sí? Era la misma región. Entonces, cuando el Señor le hace el llamado a Simón Pedro, tenemos varias condiciones que quiero que usted hoy preste atención y tome en cuenta. En primer lugar, la ubicación. Estaba en la orilla del mar de Galilea, ¿ok? Él estaba haciendo ¿qué? Él estaba pescando, ¿sí? Ese era su oficio.
él estaba pescando y por lo tanto, él estaba practicando su oficio junto con su hermano y los otros socios que lo leímos. Otra de las circunstancias que vemos aquí en ese primer llamado es que él estaba pescando, pero no había pescado nada y fue una pesca milagrosa. De hecho, lo conocemos la historia también como la pesca milagrosa, ¿sí? Porque el Señor le dice, colócate un poquito más hacia el fondo. Y él, no, pero es que no hemos pescado nada. Hazme caso, anda. Y él obedeció y dice la palabra, lo leímos, ¿verdad? Que él hizo caso, tiró las redes y cuando las fue a recoger eran muchísimos los peces que había pescado. Ok, entonces vemos una pesca milagrosa. Vemos circunstancias, amados, que el Señor lo llama a él en primera instancia en un contexto de milagro, en un contexto de asombro. Y él inicialmente él reconoce, soy un pecador, y luego lo sigue. Ok, hasta aquí vamos bien. Quiero que de alguna manera nos vayamos identificando, porque una vez que Pedro sigue al Señor, él está con el Señor durante esos 3 años de ministerio, ¿verdad? Y Pedro, al igual que los demás, pero como hoy estamos destacando este personaje, él enseñaba también, él echaba demonios. ¿Qué otra cosa hacía Pedro o hacían todos los demás durante el ministerio de Jesús? Él aprendía a los pies de su maestro. ¿Qué más? Él presenciaba los milagros. De hecho, él también hacía milagros porque Jesús los envió y él también hacía milagros. Después de ese primer llamado, ¿qué cosas y qué más cosas hizo Pedro? Ustedes como que no leen la Biblia. ¿Ah? Predicó, caminó sobre las aguas, vio a Jesús en la transfiguración. O sea, él estuvo expuesto a cualquier cantidad de situaciones sobrenaturales. De hecho, dice la Biblia que dejó todo y él se dedicó a acompañar al Señor en su ministerio. Él se enfocó allí, él se desgastó allí, él estuvo allí trabajando día y noche, muchas veces pasando trabajo, pasando hambre, viendo cómo el Señor de repente se glorificaba, no teniendo dónde dormir. O sea, él tenía una vida entregada. El Señor lo llamó y él entregó su vida a ese ministerio en esos 3 años que estuvo con el Señor. Esto, amado, nos hace recordar que muchas veces nosotros somos así. Nosotros, una vez que somos llamados, cuando estamos en ese primer amor, mire, eso es una cosa que nadie nos saca de aquí. Nadie nos saca. El Señor nos llama, nosotros estamos con el Señor y bueno, eso trabajamos, nos entregamos en la obra, hacemos miles de cosas, estamos allí comprometidos, porque ese primer amor está fuerte, ¿verdad? Estamos comprometidos en la obra, estamos allí haciendo lo que el Señor nos manda. No importa si hay que pasar trabajo, no importa, yo con el corazón dispuesto, yo sirvo al Señor. No importa que yo tenga que despojarme de algunas cosas para bendecir a otros, eso no importa. Así estamos, así todos, o por lo menos la mayoría, una vez que empezamos en los caminos del Señor, que comprendemos el Evangelio, nos entregamos, ¿sí? Y estamos fieles, eso no faltamos a un servicio, eso leemos la palabra todos los días, es una entrega, es una cosa maravillosa. Sin embargo, nosotros podemos, y de hecho, cuando estas semanas anteriores estuvimos justamente estudiando los evangelios, y en varias ocasiones vimos que el carácter de Pedro, que el temperamento de Pedro, que la impetuosidad de él seguía casi que intacta. ¿Quiénes han leído los evangelios y se han dado cuenta de eso? Él decía unas cosas, unas imprudencias, hermano. Él hacía unas preguntas. Él hacía cosas que uno dice, ¿ya va, pero este es cristiano o qué? Dígame cuando le quería cortar la cabeza a Malco, al siervo. Acciones, hermano, impetuosas. Actuando en la carne, tal vez, ¿sí? Pero recordemos, hermanos, que él era un ser humano igual que nosotros, que también tenía fallas, también tenía errores, también necesitaba ser transformado ser transformado por el Espíritu Santo. Él también necesitaba estar en ese proceso de discipulado y ese crecimiento en el que todos estamos. Él también tenía que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él también estaba en ese proceso, como usted y yo estamos.
Y es que nosotros servimos al Señor y el Señor nos hace ese primer llamado y estamos entregados, pero muchas veces estamos con el mismo carácter, el mismo temperamento, las mismas palabras. Hay gente que todavía dice groserías, aunque usted no lo crea. Hay gente que todavía dice groserías, cristianos. ¿Todavía están en ese plan? Bueno, es un proceso. Siempre y cuando se deje transformar por el Señor y esté consciente, Dios lo va a hacer. Y es un proceso, amado. Una vez que él, sirviendo con su temperamento impetuoso, se enfrentó a una situación difícil, que fue nada más y nada menos que el momento cuando el Señor Jesús fue capturado. En ese momento, toda su iniciativa, toda su fuerza, todo su liderazgo, porque de paso él liderizaba el resto, todas sus ganas de servir, sus ganas de morir por Cristo, todo eso fue probado en un momento específico, en un momento de tensión. Y creo que todos aquí sabemos cómo es el desenlace del momento cuando le preguntan a Simón Pedro, cuando Jesús está haciendo, está en el juicio y está siendo torturado y está siendo maltratado y castigado, que le preguntan, mira, ¿tú conoces a este hombre? ¿Qué dijo Simón Pedro? Ni idea. No sé de qué me estás hablando. Y viene otro y le dice, mira, pero yo te vi a ti. Mi alma, será un gemelo, no sé. Eso conmigo no es. Uno que se parece a mí. Le preguntó un tercero y hasta maldijo. ¿Sí? O sea, ante un momento, hermanos, de miedo, ¿por qué tendría miedo Simón? Capturaron a su maestro, ¿qué quedará para el resto? ¿Sí? Iban a matar a su maestro, ¿qué quedaría para él? Él tenía miedo, hermano. Como todos los seres humanos tenemos miedo. En ese momento, él tal vez tuvo duda, miedo, ¿verdad? Temor, esa angustia, esa preocupación que le van a hacer o que nos pueden hacer a nosotros. Y lo que él hizo fue, inmediatamente, ¿qué hizo? Negar, no una, 3 veces. Negar varias veces al Señor ante un momento de prueba, de tensión. Y yo pregunto, ¿será que usted y yo en algún momento hemos negado al Señor? Tal vez me hemos dicho, yo no conozco a Jesús, ni siquiera he oído su nombre, porque ahorita todo el mundo escucha el nombre de Jesús. Pero nosotros cada vez que pecamos, hermano, estamos negando al Señor, déjeme decirle. Cada vez que ofendemos al Espíritu Santo, cada vez que nosotros desobedecemos la palabra del Señor, estamos negando con nuestras acciones al Señor. Entonces vemos a Pedro como, uy, Pedro, es terrible, Pedro. ¿Sí? Mira cómo niega el Señor. Increíble. Lo negó 3 veces. ¿Y nosotros cuántas veces lo negamos al día? Más de 3, 4, 5. Todas las veces que nosotros fallamos, hermano, estamos negando con nuestras acciones la eficacia de la obra de Cristo. Estamos negando con nuestras acciones que Cristo es quien puede transformar, que Cristo es santo, que Jesús es el Dios Todopoderoso, que Él es mi dueño. Siempre lo hacemos. Entonces nos podemos identificar, hermano. Ahora, los momentos más específicos cuando esto puede suceder, en el caso de Pedro fue ante el miedo y la angustia porque a Jesús lo habían capturado. Usted y yo, hablemos de nosotros. ¿En qué momento nosotros pudiésemos negar al Señor con nuestras acciones? En momentos de tentación, ¿verdad? ¿En qué momento? ¿En qué otro momento? En un momento de problemas. No, tuve un problemón con el hermano tal. Y como que si Dios tiene la culpa. Mi problema es con el hermano tal y yo le dejo de hablar de Dios. Me abandono al Señor. En momentos de problemas, en momentos de angustia, en momentos de aflicción, en momentos de fracasos. A veces fracasamos en el trabajo, en lo que estemos emprendiendo. Un momento difícil. Recuerde, para Pedro el momento difícil era ese. Y para usted y para mí, ¿qué es lo que nos hace o qué es lo que nos lleva a negar al Señor?
bueno, los fracasos, los problemas, las desilusiones, estoy desilusionada porque esto no era como yo pensaba, o porque fulano, o porque el pastor, o porque en la iglesia, o porque cualquier cosa, o porque un familiar mío, o porque me pasó esto, porque perdí esto, porque me enfermé, porque no tengo dinero. Todo lo que lleva un ser humano a una crisis, a un momento de preocupación, todas esas son oportunidades que se nos presentan, hermanos, para negar al Señor. Y nosotros muchas veces lo hacemos y caemos redonditos allí. ¿Por qué? Porque tomamos malas decisiones, porque nos quejamos ante el Señor, porque entonces pecamos, caemos en pecados, haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y decimos con dureza, oye, pero ese Pedro, ¿cómo se le ocurre? 3 veces lo negó. Entonces volvemos a reflexionar nosotros, ¿cuántas veces nosotros lo hemos negado? Ahora, muchas veces es que fallamos, pecamos, cometemos el error y nos arrepentimos y continuamos. Sin embargo, amados, déjeme decirle que es la preocupación de esta mañana. Es que hay muchas personas que se quedan allí, y que ante esta situación difícil que ocurrió en su vida, ellos se desilusionan y ellos muchas veces, nosotros pues vamos a hablar de nosotros, muchas veces nos apartamos del Señor, nos vamos de la iglesia o nos cambiamos de iglesia, en el mejor de los casos. Pero ojalá y fuese que se fueran a otra congregación por lo menos para continuar. Pero muchos se dejan de congregar, muchos simplemente se apartan del Señor, muchos dejan de hablarle al hermano y ya ven el evangelio como que esto no me resultó y me aparto. Y estoy hablando de gente, hermano, estoy hablando de gente que ha conocido una verdad, que sabe que el evangelio es la salvación, que sabe que la única manera de salvarse es el evangelio, así como Pedro. Pero ¿usted cree que Pedro no sabía que Jesús era el Hijo de Dios? Dígame, sí lo sabía. De hecho, ya el Señor se lo había preguntado y a él se lo había dicho. Él lo sabía, que era el único que tiene palabras de vida eterna. Así mismo le dijo, solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde voy a ir yo? Entonces nosotros a veces sabemos esto, pero el momento difícil nos hace, es una tentación muy grande, ¿verdad? Y nos hace entonces actuar como Él, nos alejamos. Entonces ya no me congrego, o me voy al mundo, o me inactivo. Yo servía en la iglesia. Yo antes tocaba el teclado, por ejemplo, y dirigía. Ya no más. No, tuve un problema de la hermana Raiza todo el tiempo. Yo mejor no voy a dejar de. Y me siento ahí. Y Dios tiene, bueno, lo que hablábamos la semana pasada, talentos, ¿sí? Dios nos dio talentos, formas de servirle. No, pero es que yo no quiero. Somos como esos, como lo que justamente se hablaba la semana pasada. Y hay tantas maneras de reaccionar, hermano, equivocadamente, negando al Señor y apartándonos de eso. Hay gente, hermano, que lleva años, que son conocedores de la palabra de Dios, como lo era Pedro, y que ante ese momento le negaron y no volvieron más. Y conocen la verdad, y saben que Dios los está llamando, y saben que el propósito de Dios con su vida está allí, y saben que la oferta que Dios le ofrece sigue en pie, y aún así andan de espaldas al Señor, sabiendo. Muy diferente es aquel que vino a la iglesia, me gustó, se fue, nunca fue cristiano. Eso es diferente, hermano. Y de eso hay muchísimos. Que llegan a la iglesia y no son cristianos, son amigos del evangelio, como le llamamos nosotros, amigos, pero realmente no tuvieron un compromiso, no son cristianos, pues. Un día se cansan y se van y bueno, al fin y al cabo no han sido cristianos y al Señor, igual hay que predicarle y el Señor hará en su momento. Pero ¿qué tal de los que sí conocen al Señor? Que usted y yo muchas veces hemos estado allí desanimados. Usted sabe lo que le pasó a Pedro una vez que él, de hecho yo no estoy leyendo la historia de la negación de Pedro porque ahí nos quedaríamos mucho más. Y usted ha leído la historia. Se la estoy contando por eso. ¿Usted sabe qué hizo Pedro una vez que él lo negó 3 veces? ¿Qué hizo?
Lloró amargamente, hermano. Es que después de uno apartarse del Señor o después de uno negar al Señor con sus acciones, el dolor amargo que siente el cristiano, ojo, porque el que no siente ningún tipo de situación, quiere decir que el Espíritu Santo no está allí para redarguir. Pero el dolor que usted y yo sentimos cuando le fallamos al Señor, esa necesidad, esa falta que me hace el congregarme, el orar, el buscar la presencia del Señor, el volver a servirle a Dios como antes, esa necesidad, hermano, ese dolor que le causó esta acción a Pedro, lo hizo llorar amargamente. Y es que el pecado nos hace llorar amargamente. Si usted y yo realmente somos cristianos, amados, cuando pecamos nos sentimos mal. Ay, vale. Ay, Señor, perdóname. Porque uno sabe que no está bien. Uno sabe que está ofendiendo al maestro. Uno sabe que está negando al maestro. Uno lo sabe. Él lloró. Él se arrepintió. Sin embargo, los evangelios nos dejan ver que una de las cosas que él hizo fue que él se mantuvo distante. ¿Qué dice la Biblia? Que en el momento de la crucifixión, ¿quiénes estaban a los pies? De eso lo hablábamos el jueves pasado justamente. ¿Quiénes estaban al pie de la cruz? Las mujeres. Estaba Juan allí, cerca. Y dice que el resto habían huido, estaban dispersos desde lejos, tal vez por allá escondidos, así atrás de una matica. Me parece que me agarran a mí también, sape gato. Así estaba Pedro. Él se arrepintió y todo, él falló, ok, él falló, lo negó, le dolió, pero se mantuvo distante. Y ahí es donde entra lo que hemos estado conversando ahorita. Nos mantenemos distantes muchas veces. Bueno, sí, yo voy, pero sin compromiso. Hay gente que lleva años, hermano, en una congregación, siendo cristianos evangélicos. Se bautizaron hace 1000 años. Ellos jamás han estado participando en ninguna actividad. Distantes. Una vez que Jesucristo muere y resucita, ocurre algo maravilloso, y es donde ocurre, y es lo que por eso es que llamé hoy la segunda es la vencida. Es la segunda oportunidad. Y vamos a ubicarnos, por favor, en Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo 21. Porque vamos a ver qué pasa, puesto que tuvimos pues a dos apóstoles que negaron al Señor y lo traicionaron. En este caso el primero fue Judas, ¿verdad? Sí, que lo traicionó, pero él no se arrepintió. Y él, tristemente, se perdió. Ok. Pero tenemos a Pedro, que también negó al Señor con sus acciones y con sus labios. Lo negó, maldijo y todo. Pero él sí se arrepintió. Ok. Vamos a ubicarnos entonces en Juan capítulo 21, porque nosotros a veces ojalá y todos seamos Pedro, hermano, y no Judas. Porque por lo menos Pedro se arrepiente y regresa, pero Judas no. Ok, capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Vamos a ver qué dice. Esto, hermanos, que voy a leer es después de la resurrección de Jesús. ¿Sí? Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. ¿Qué dice su versión? El mar de Galilea. ¿Se están contradiciendo las versiones? No. El mar de Galilea, eso es demasiado grande. Hay sectores así. ¿Sí? Entonces, más específicamente, junto al lago de Tiberíades, pero al fin y al cabo es en el mar de Galilea.
Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos o amigos, dice su versión, ¿no tienen algo de comer? Y le preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Y así lo hicieron, y era tal la cantidad de peces que ya no podían sacar la red. ¿Esto se les parece a algo? ¿A qué se les parece esta historia? A la otra. A la que acabamos de leer. Cuando el Señor lo llama la primera vez. El Señor llamó la primera vez a Pedro en el mismo lugar, haciendo lo mismo, con la misma situación de necesidad, no habían pescado nada, con el mismo milagro. El Señor repitió exactamente la misma escena. Ahora, recordemos que esto fue después de la resurrección. Hasta ese momento, el Señor no le había reclamado a Pedro nada. Tú si eres así, ahora me negaste. Yo resucité, pero me negaste. No le dijo nada de eso. O eso no es lo que enseña la palabra. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién era este? El modesto Juan. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Por ahora, vamos a dejarlo hasta aquí, por ahora. Ahorita vamos a seguir leyendo. Vamos a ver qué nos deja esta primera parte. Hermanos, Pedro se encontraba en la misma circunstancia que cuando fue llamado la primera vez. ¿Ok? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pescando. Por ocio, por diversión, era su trabajo. Era su trabajo. Él se dedicaba a pescar. Así como aquí hay gente que es maestro, así como hay gente que tiene negocios, así como hay personas que son enfermeros, y así. Cada quien tiene un oficio. Y eso no tiene absolutamente nada de malo. Él estaba haciendo su oficio con el que sustentaba a su familia. Era el trabajo. Ok. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay veces que hacemos aplicaciones que Pedro, que se fue a pescar, que volvió a lo antiguo, hermano, pero ahí si no pescaba se moría. Ese era el trabajo. O sea, Dios no tiene ningún problema con que la gente trabaje, ¿ok? Él volvió a pescar, a su oficio de siempre. Un trabajo honrado. ¿Sí? Bien. Y dice lo que leímos acá es que él un día dijo, bueno, yo voy a pescar, y el resto lo siguió. Él continuaba siendo un líder. Él continuaba influenciando al resto. ¿Lo vieron? Y siempre hay uno así. Ay, voy a ir a tal cosa. Ay, yo también. Todos se antojan. Eso es así. Siempre hay uno que es como el cabecilla. Y en este caso Pedro, porque eso formaba parte de su temperamento. Hay gente que por temperamento de nacimiento son líderes natos. ¿Ok? Y Pedro era uno de estos. Él decía, voy a pescar, y el resto también le seguía. Fueron a pescar. Cuando él está en sus labores,
no sabemos qué pasaba por su mente. Ya Jesús se le había aparecido 2 veces. De hecho dice que esta es la tercera vez. Sin embargo, podemos pensar de alguna manera, estas son hipótesis que nosotros sacamos. Oye, yo lo negué 3 veces. Jesús resucitó, pero se nos aparece así como si fuese tipo fantasma, así 1, 2 veces. Bueno, yo no sé qué será, yo no sé qué va a pasar aquí, no sé cuál será el plan a seguir. Yo voy a continuar en mi trabajo, así como usted y yo continuamos nuestro trabajo todos los días del mundo. Y trabajamos todos los días. Él se enfocaba en eso. Sin embargo, lo que no sabía Pedro es que el Señor quería invitarlo a algo más. No porque lo que estaba haciendo era malo, sino porque Él quería ofrecerle algo más, hermano. Y eso es el pedacito que le cuesta al ser humano comprender. ¿Por qué? Porque el ser humano está amarrado, estamos amarrados a que el único propósito de mi vida en esta tierra hasta que yo me muera es trabajar 12 horas al día y sobrevivir en la noche. Ya. Hermano, el Señor quiere darte algo más. Tu trabajo es una bendición, pero aparte de eso, el Señor quiere que tú le sirvas. Aparte de eso. El Señor no está diciendo, mira, el que trabaja está en pecado. Lea Génesis para que usted vea. Eso forma parte de las características que debe tener un hombre, en este caso Adán, ¿no? Pero hoy día todo el mundo, la humanidad, pues, el trabajo, eso no tiene nada. La cosa es que si nosotros solamente nos enfocamos solo en trabajar y no prestamos atención a lo que Dios quiere darnos algo más, que es servirle a Él, invertir en el tesoro eterno, invertir en el cielo. Entonces, oye, la vida cristiana carece como que de un poco de sentido, ¿verdad? Ok, sí, somos salvos, fino. Pero el Señor quiere que tú hagas algo más que simplemente estar todos los días, todo el día, por décadas, y tu única preocupación, tu único enfoque sea el pescar, el pescar, el pescar, el pescar. Cuando el Señor nos llama, de hecho el Señor llama a pura gente ocupada. Ahí vemos que Pedro estaba pescando, varios eran pescadores. Mateo era recaudador de impuestos, toda esa gente eran trabajadores, hermano. Entonces, no quiero irme hacia ese lado, porque no es el fin, pero quiero que tomemos en cuenta que el Señor Jesús quería invitar nuevamente a Pedro a que él siguiera su primer llamado. Quería ofrecerle algo más. No es suficiente quedarse como pescadores toda la vida, ahí en la barca. Eso no es suficiente. Es importante, sí, pero no es lo único, hermano. Entonces, dice aquí la palabra del Señor que estaba entonces pescando, era la misma circunstancia, ¿no? El mismo oficio, la misma situación, no habían pescado nada. Y dice aquí el Evangelio que cuando estaba amaneciendo, ¿en qué momento se le apareció a Jesús? Al despuntar el alba. Estaba amaneciendo. Jesús se hizo presente en la orilla. Pero los discípulos, ¿qué pasó con ellos? No se daban cuenta, ¿verdad? Hermano, el Señor Jesús, el Señor Dios, muchas veces está ahí cerquita, en la orilla, cerca de nosotros, y no nos damos cuenta. Ahí, el Señor estaba en la orilla, ellos estaban como a 90 metros, estaban cerca, y en 90 metros uno ve a alguien, ¿verdad? Uno lo reconoce. Bueno, los que no usamos lentes. Pero aún los que usan lentes ya tienen esa bendición de que ya pueden ver de lejos. Uno ve, ellos no reconocían al Señor Jesús y muchas veces estamos en esa misma situación. El Señor está cerca, está allí en la orilla esperándonos y no lo reconocemos, no nos damos cuenta que está más cerca de lo que usted y yo pensamos. Estamos tan ocupados en nuestro trabajo, estamos tan ocupados en este mundo, estamos tan ocupados, alejados, tal vez distanciados del Señor, que no nos damos cuenta que Él está ahí cerquita.
cerquita está. Y dice la palabra del Señor que ellos no lo reconocían, y de hecho el Señor hasta habla con ellos y les dice: amigos, ¿tienen algo de comer? Es que ni la voz. Cuando una persona está alejada del Señor, a veces hasta ni la voz la reconoce del Señor. Y no estoy hablando estrictamente la voz audible, porque no es algo que todos acá hayamos tenido esa experiencia. Dios puede darle esa oportunidad a alguien de oír la voz directo. Pero la voz del Señor está en la voz del Espíritu Santo, en nuestro interior, está en la voz de su palabra principalmente. A veces no reconocemos esa voz ni siquiera. Dice: ¿tienen algo de comer? Y ellos dijeron: no tenemos nada de comer. No hemos pescado nada. Una de las cosas que nos deja ver esto aquí es que Jesús, amados, se preocupa tanto por tu espíritu, claro que sí, Él te salvó, por tu alma, por supuesto que sí, pero también se preocupa por ti, por tu cuerpo, por lo que vas a comer. El Señor se estaba preocupando por ese detalle tan mínimo. El Señor Jesús no le preguntó: mire, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Ya fueron a predicar? Le dijo: ¿tienen algo de comer? Estaba amaneciendo, quiere decir que pasaron toda la noche pescando. Y mire, ¿sabe qué da hambre? Pasar la noche despierto. Uno amanece con el estómago estragado horrible. ¿No les pasa? Por eso es que cuando hay vigilia se hace sopa a las 6 de la mañana, porque o eso era antes. Porque el estar despierto en la madrugada, eso da hambre, hermano. Y el Señor Jesús se preocupa de cada detalle suyo. El trabajo de ellos no les permitió tener un desayuno en ese momento. ¿Por qué? Porque no habían pescado nada. ¿Pero quién proveyó? El Señor. Podemos esforzarnos y desgastarnos, hermanos, pescando toda la noche, pero si el Señor no da la provisión, olvídate. Y es maravilloso contar y saber que cuando el Señor está allí, Él está pendiente y está al cuidado de todos los detalles de mi vida. Él dice acá, no tienen, les pregunta y ellos reconocen y dicen: no, ¿qué es lo que usted y yo debemos hacer? Reconocer nuestra necesidad. Señor, mira, no tengo esto. Señor, te pido, ayúdame. Mira esta necesidad, mira esta situación. Reconozco que me hace falta esto, reconozco que no puedo sola, reconozco que en mi fuerza pesqué toda la noche y aún así no he logrado conseguir nada, Señor. Es eso. Ellos le dicen claramente no. Y el Señor les dice qué hacer. Bueno, háganlo a mi manera. Tiren la red a la derecha. Y ellos, ¿qué hacen? Obedecen. Ellos así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Hermanos, una vez más volvemos al punto. No se trata de que ellos iban, bueno, dejen de pescar porque yo a partir de ahora yo les voy a dar todos los pescados del cielo. No, pesquen, pero háganlo a mi manera. Lo que vas a hacer, hazlo a mi forma. Es lo que le está diciendo aquí el Señor. Vean mi milagro a través de lo que ustedes están haciendo. Y es que el Señor, hermano, bendice nuestros trabajos, el Señor bendice nuestras vidas cuando lo hacemos a su manera. Cuando usted y yo vivimos y trabajamos honradamente, el Señor lo bendice. Cuando usted y yo depositamos y colocamos en el Señor nuestras cargas, Dios la bendice. Dios nos bendice y nos ayuda. Ellos hicieron como el Señor les dijo. Mire qué importante es obedecer. ¿Qué tal si le hubiese dicho: ay, no, otra vez? Una vez me dijeron y no funcionó. O no, ya estamos cansados. O mejor hacia el lado izquierdo, me parece que por aquí está como mejor. Ellos no dijeron nada de eso. ¿Qué dice la palabra? Lo hicieron como el Señor lo mandó. Y ya el Señor mandó en su palabra qué es lo que usted y yo debemos hacer. Entonces, cuando usted y yo obedecemos al Señor, qué bendición tan grande nos llega, hermano. Qué bendición tan grande es oír al Señor y seguir sus instrucciones. Y eso se aplica a todo, hasta en el trabajo. Pedro era uno de los dueños de las barcas. Recuerda que Pedro era uno de los que más la movía. Y ellos pues hicieron eso. Y dice que vieron entonces la gran cantidad, dice peces, de tal cantidad que ya no podían sacar la red. Lo mismo que al principio.
Lo mismo que cuando el Señor le llamó la primera vez, ¿se acuerdan? La misma estrategia. Y ahí es cuando Él dice, es el Señor. Juan se da cuenta. Es el Señor, mira. ¿Y qué dice la palabra? Que Pedro, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Qué hizo? Él escuchó y se dio cuenta y se vistió. Ahora, si Juan no dice es el Señor, Pedro todavía no se da cuenta que es el Señor. ¿Sí? O tal vez iba a durar un poquito más. En algún momento Dios se iba a manifestar. Pero vemos aquí el trabajo tan importante que hace Juan, hermano. Siempre hay alguien que nos dice. Siempre hay alguien que te habla. Siempre hay alguien que te enseña. Mire, es el Señor. Eso que tal situación es el Señor. Ese es el Señor. Siempre hay alguien que nos predica, que quiere que volvamos otra vez a ver al Maestro. Recuerde que venimos de un cristiano que ha estado ausente. Venimos de ahí. Pedro, cristiano que ha estado ausente. Usted y yo, cristianos que muchas veces hemos estado ausentes porque una vez le fallamos al Señor y estamos como desanimados, inactivos, tal. Siempre hay alguien, hermano, que te dice, mira, aquí está el Señor, está cerca, aquí está, es Él. ¿Qué hizo Pedro? Se vistió, respeto. Él no se fue ahí en interiores, o como la túnica que usaban, la ropa interior. Se dice que la Biblia que él se vistió, ¿ok? El pudor, y se lanzó al agua y eso empezó a nadar rápido a la orilla. Porque no había alguien en ese grupo, hermanos, que necesitara más del Señor que el mismo Pedro, que había estado lejos. Y él fue el que desesperadamente se lanzó al agua y yo no voy a estar esperando que ustedes se decidan, ni que rememos, yo me voy directo. Qué hermoso, hermano, es nosotros ir a los brazos del Señor y que el Señor nos esté esperando en la orilla. Qué maravilloso. Y eso es así, hermano. Tenga por seguro que si usted está en esa situación que estoy hablando, porque todos en algún momento hemos estado, el Señor está allí en la orilla esperándote, que llegues. Esperando que te lances de esa barca y nades hacia Él. Él te está esperando. Te está esperando. Dice acá que cuando llegaron al versículo 9, al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Oh my God. El Señor les preguntó a ellos, ¿ustedes tienen de comida? No, no tenemos. Ok. Cuando ellos llegan para allá, ¿qué hay? El Señor ya había preparado el desayuno, hermano. Ya el Señor había preparado todo, los estaba esperando, un banquete. No necesito que ustedes vean si logran pescar. Ya yo les tengo aquí preparado la bienvenida. Un recibimiento maravilloso. Porque el Señor cuida de sus hijos, hermano. El Señor cuida cada detalle de tu vida. El Señor provee lo que tú necesitas. Con ternura, con amor. Esa acción, recuerda, estaba amaneciendo. Y haber estado en el mar, ¿usted cree que hacía frío? Sí, hacía frío. Y Pedro, que de paso se echó un clete. ¿Sí? Tenían frío. Estando allí, hermano, calientico ese fuego, la comida. Un recibimiento precioso que el Señor le hizo a ellos. Es el mismo que nos hace a nosotros. Cuando nos está esperando y nos invita, nos recibe así. Con pan, con alimento, con lo que usted y yo necesitamos. Con el calorcito tierno de unos brazos que nos espera, con el fuego precioso del Espíritu Santo. Ahí está, esperándonos. Y le dice, traigan de los pescados que acaban de pescar, de sacar. Hermano, estoy segura, de hecho que es lo que creen los teólogos, que ¿de dónde sacó Jesús los panes y los peces? Eso fue un milagro, hermano, así como otras veces lo había hecho. Eso no era la primera vez. Y ahora que estaba en cuerpo glorificado, imagínense. Eso fue un milagro. Porque es que Dios provee de manera milagrosa. Y usted cree que Jesús necesitaba así porque sí. Oye, traigan de esos pecados porque conchale, el milagro no me alcanzó para tanto. ¿Ustedes son cuántos? 7. No. Jesús no requería eso.
Él le dijo, traigan esos peces, vamos a verlo. Dice que eran de los más grandes. De hecho, había una costumbre que sacaban los pescaditos chiquiticos, los sacaban. Generalmente los pescadores todavía a veces son así. Sacan los más pequeños y dejan los más grandes. Dice que habían 153 peces grandes. Como que, ven acá, vean lo que yo les di. Lo que ustedes pescaron porque yo se los di. No porque estuvieron toda la noche trabajando, es porque mi bendición estuvo con ustedes. Por la obediencia, miren y vean. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, amados. A veces nos deja ver, mira, date cuenta. Mira a tu alrededor lo que tienes, mira tu familia, mira dónde vives. Mira tu mesa todos los días que tienes algo de comer, es porque yo te lo di. Porque usted y yo sabemos que no es por nuestra fuerza ni por el salario que ganamos, es porque el Señor lo hace. Amén. Dice acá entonces que ellos subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño, eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. La primera vez que lo llamó dice que la red se rompía. Ya no se rompe, hermano, ya no se rompe. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos quería preguntarle, mira, porque ellos ya estaban claros quién era él. Ok, dice que esta fue la tercera vez que Jesús se le apareció a sus discípulos. Entonces el Señor Jesús tenía preparado para ellos un banquete, un refrigerio. La invitación que Jesús le había hecho a Simón la primera vez, ¿cuál había sido? ¿Te haré qué? ¿O los haré? Porque él estaba acompañado. ¿Pescadores de qué? De hombres. Esa era la invitación, el contrato, el negocio que el Señor le había hecho a estos discípulos inicialmente. Y hermanos, yo no sé, pero aquí vemos una hermosa enseñanza, que es que cuando ellos le muestran a Jesús lo que pescaron por la ayuda de él, ¿sí? ¿Sí? Se está evidenciando la maravilla que hizo el Señor. Ahora, la promesa era, o el llamado era, inicialmente, que ellos iban a ser pescadores de hombres. Usted y yo, cuando entendemos ¿qué significa eso de ser pescador de hombres? Gente que gana almas, gente que predica el evangelio, que lanza el anzuelo con la carnada, que es la palabra del Señor, y la gente acude, ¿sí? Eso, es eso. Cuando nosotros, el Señor nos manda y les mandó a ellos que decía, traigan esos peces, entonces, ¿qué enseñanza nos deja esto? Cuando usted y yo pesquemos hombres, hermano, preséntese delante del Señor. Cuando usted y yo hagamos lo que el Señor nos mandó, mire, Señor, aquí está, 153 almas, de las más gordas, de las más grandes. Lo que tú me llamaste a hacer, mira, Señor, aquí está, te lo presento. Ok, versículo 15. Mi Biblia dice, Jesús restituye a Pedro. ¿Su Biblia qué dice? Nada. No hay un título. Después que Jesús resucitó, Pedro, yo me imagino que estaba así como que, ay, cuando es que miraba el regaño. ¿Se acuerdan cuando éramos niños y nos portábamos mal? Y sabíamos que habíamos hecho algo. Y pasábamos todo el